No pensaba volver tan pronto a casa. Todavía traía los puntos frescos en la frente y un dolor que me bajaba como fuego por el hombro cada vez que movía el brazo izquierdo. Pero ¿a dónde más iba a ir el hotelucho? Olía a cloro barato y a sueños rotos, y ya no aguantaba una noche más fingiendo que no existía. La luz del porche estaba apagada, pero las cortinas abiertas. Mis pasos sobre la grava ni se oyeron. Tal vez la única caricia que me había dado la vida en esos días. Agarré la perilla por pura costumbre, y entonces los escuché. Sí, el avión de mamá se estrelló. La cabaña ya es nuestra. Mañana la vaciamos. Era Teo, mi hijo. La voz que reconocí antes de reconocer la mía propia. Otra voz más bajita, seguro de Celeste. ¿Estás seguro de que lo confirmaron? Dicen presunta muerta. Para el caso es lo mismo. Nadie la reclamó. Sin identificación. Pronto lo procesan. ¿Qué más da? Ya esperamos bastante. No recuerdo haber retrocedido, pero de pronto ya estaba fuera del porche. El aire frío me pegó en la cara a través del suéter que me dieron en el hospital. El corazón no se me aceleró. Simplemente se detuvo. Se acomodó. Ahí estaba. No era dolor, no era miedo. Era la certeza tranquila de que ya no tenía que tocar. Ya me habían enterrado, con palabras, con planes, con alivio. Me di la vuelta y caminé por la calle, sin prisa, firme, como quien olvida algo y decide que no vale la pena regresar por ello. Los puntos me jalaron cuando subí al taxi. El chofer ni preguntó. Le di el nombre de un hotelito fuera de la ciudad con mi apellido de soltera. Ibarra. Nadie me había llamado así en años. Ya en la habitación no prendí la tele. Solo miré la mancha de humedad encima de la ventana y dejé que el silencio se me sentara encima. No lloré. No hablé. Solo empecé a recordar algo que había guardado muy al fondo, una cláusula escondida en la escritura de la cabaña, la que Teo nunca se molestó en leer. Apenas dormí. La almohada del hotel era flaca, la cobija raspaba y la máquina de refrescos del pasillo no paró de zumbar hasta casi el amanecer. Pero no era el ruido lo que me tenía despierta. Era la casa. Me la imaginaba tal como la dejé la foto de la boda en la repisa del reloj, que Pedro arregló con sus propias manos, haciendo tic-tac bajito en la esquina. La colcha azul y café que cosí el invierno después de que nació Teo. Me imaginaba a Teo doblando todo eso en cajas sin siquiera mirar dos veces, vendiendo, borrándome como polvo viejo, pero la cabaña no. A esa todavía no la podía tocar. Hace años, cuando Teo entró a la universidad y las cuentas llegaban más rápido que mi sueldo, reescribí la escritura, en secreto, con cuidado. No le dije nada. Ya para entonces él trataba la cabaña como un recuerdo muerto, no como un lugar que todavía respiraba. Pero yo sabía más. Pedro y yo le habíamos metido hasta el último peso y no iba a permitir que se convirtiera en el atajo de alguien más para salir de pobre. La cláusula estaba enterrada a media escritura entre letras chiquitas. Decía: si la propietaria nombrada es dada por muerta sin prueba legal, en un plazo de 60 días, todos los derechos regresan al fideicomisario designado. Ese fideicomisario era yo. Tenía 57 días. Me levanté, encendí la luz. En el espejo, mi cara parecía de fantasma pálida, hundida más vieja que hace 3 semanas. Pero los ojos volvían a tener vida. Agarré el blog del hotel y anoté todo lo que recordaba la cláusula, la fecha en que la actualicé, el nombre del abogado, el folio de la propiedad. No iba a enfrentar a Teo. Todavía no. Ni con rabia, ni con llanto. Esto no iba a ser escándalo. Doblé el papel, lo guardé en la cartera y levanté el teléfono del hotel. Era hora de hablar con alguien que sí sabía lo que valía esa cabaña y lo que significaba. A las 7:30 de la mañana ya tenía los papeles del hospital desparramados sobre el escritorio del hotel.
en la parte de atrás de la hoja de alta, entre instrucciones de medicinas, estaba el número que buscaba. Licenciada Mireya Portillo, abogada inmobiliaria. Ella hizo los trámites cuando Pedro aún vivía. No hablaba con ella desde hacía casi 12 años. Cuando contestó su voz, seguía igual firme, rápida, sin prisas fingidas. Habla Inés Ibarra, dije. Estoy viva. Y necesito confirmar algo. Silencio largo. Órale, esa frase no la escucha uno todos los días. Le conté lo justo, sin drama, sin lágrimas. Solo los hechos sobreviví. Al accidente me dieron por desaparecida. Escuché a mi hijo festejando mi muerte. Y ahora sospechaba que quería vender la cabaña. Ella ni preguntó cómo me sentía. Solo pidió el número del documento. 5 minutos después, confirmó la cláusula seguía vigente. La cabaña estaba en fideicomiso. Sin acta de defunción certificada, no se liberaba la propiedad. 0 margen. Si intenta venderla, se va a estrellar, dijo. Pero si te tardas mucho, no me voy a tardar. Teo no esperaba resistencia. ¿Para qué para él? Yo ya era un fantasma, y los fantasmas no llaman a abogados. Colgué, hice la maleta otra vez. El hotel quedaba cerca de la cabaña, pero demasiado para arriesgarme a que me vieran. Encontré otro lugar, cerca del límite del estado más tranquilo, y con un nombre que nadie relacionaría conmigo, Ibarra. Pasé la tarde en la biblioteca pública viendo los anuncios. Y ahí estaba cabaña con vista al lago, remate de herencia, precio rebajado por venta rápida. De verdad pensó que me había ido, que nadie se daría cuenta, que nadie pelearía. Esa noche rodeé el anuncio con rojo y lo guardé en una carpeta junto con la copia de la escritura. Al día siguiente manejé por el camino de terracería y estacioné enfrente de la cabaña. Estacioné después de la curva, bajo un enredo de encinos y sombra, justo para ver el porche sin que me viera. La cabaña estaba exactamente igual, salvo por el letrero blanco con letras rojas baratas, hoy casa abierta. No debería haberme sorprendido, pero me dolió. Como a las 10, llegó una camioneta gris plata. Bajó una pareja de esas que dicen pintoresca y rústica, mientras ven fotos en el celular desde la ciudad. Ella traía tacones no hechos para terracería, y él un portafolio bajo el brazo, como si fuera a comprar para voltear. Teo los recibió en el porche. Pelo peinado para atrás, camisa bien metida. Parecía agente inmobiliario, aunque no tenía cédula. No la necesitaba. Creía que ya era suya. Bajé un poquito la ventanilla. Esta es especial, oí decir. Lleva años en la familia. Mi difunta madre. Ella adoraba este lugar. Se me cerró la garganta. Abrió la puerta. Los invitó a pasar como el anfitrión perfecto. Ya no escuché el resto, pero no hacía falta. Yo sabía lo que estaban pisando, la campanita chueca que Pedro colgó en la puerta, el crujido del tercer escalón rumbo a la cocina, la colcha del cuarto de huéspedes, cuadros azules y cafés, la que terminé una noche de tormenta hace 5 años. Todavía estaba ahí. Y mi taza con el borde saltado seguía junto al fregadero como si acabara de salir a recibir el correo. Saqué el celular y grabé. El porche, el letrero, la pareja siguiéndolo. 30 segundos. Luego le escribí a Mireya. Está vendiendo propiedad que no es legalmente suya. Les dice a los compradores que estoy muerta. Adjunté el video y envié. Del otro lado de la calle, la pareja salió otra vez al porche, asintiendo educados. Teo soltó una risa. No la escuché. Solo vi cómo cerró con llave. Esa noche empecé el trámite para recuperar lo que nunca fue suyo para vender. Los papeles tardaron menos de 1 hora. Sentada frente a una señora de lentes carey que ni preguntó por qué quería usar mi apellido de soltera, Inés Ibarra. Ahora sí me quedaba. Era como quitarse un apellido que todos esperaban ver en los obituarios. Cuando los documentos quedaron notariados y subidos al sistema del registro público, el nuevo fideicomiso estaba activo.
La cabaña ya tenía una guardiana sin lazos, con Teo, sin huecos legales que él pudiera usar. Guardé la carpeta en el cierre del bolso siempre a la mano cuando la habitación se ponía demasiado callada. Esa misma semana procesaron el arreglo con la aerolínea. Reclamo privado, expediente sellado, gracias a un contacto de Mireya. Perdí casi todo en el accidente: documentos, ropa, identidad, pero no podían discutir con costillas rotas y cicatrices quirúrgicas. 300 millones de pesos. Miré tanto el número que empezó a parecerme de mentira. No compré nada. Ni ropa, ni coche, ni siquiera un hotel mejor. Seguía echando monedas en la lavandería y doblando mis sábanas con un solo brazo bueno. No me escondía por miedo, observaba. Y mientras menos moviera el agua, más claro veía el fondo. Pero sí abrí una cuenta más. Puse el nombre de Maite en el nuevo fideicomiso. Fondo limpio. Crecimiento a largo plazo. Becas educativas. Apoyo para casa a los 25. Acceso total a los 30. Sin escapó al papá. Ella apenas tenía 15, pero yo ya sabía que era la única que de verdad me había visto. ¿Cómo escuchaba? ¿Cómo todavía preguntaba por la máquina de escribir de Pedro o por mi pan de manzana? No era nostalgia, era cariño. Teo no aparecía en ese expediente, ni un porcentaje, ni acceso de respaldo, ni una mención. Él decidió que me había ido. Entonces yo decidí que él no iba a estar en lo que quedaba. Con la cabaña asegurada y el fideicomiso en marcha, solo faltaba que él se enterara. Despacito, sin prisa y demasiado tarde para detenerlo. La carta salió un lunes, certificada con acuse de recibo. Le pedí a Mireya que la mandara justo antes de la cita de la escritura. Una interrupción helada con sello y firma. El martes por la mañana la venta quedó en pausa. Seguro Teo abrió el sobre en la cocina todavía en pantuflas. Me lo imaginé frunciendo el ceño, releyendo 3 o 4 veces. Investigación pendiente sobre la propiedad legal. Informes contradictorios sobre el estado de la titular. Verificación requerida. No me llamó. Claro que no. Llamó a la aerolínea. No sé qué esperaba que le dijeran. Tal vez una disculpa, tal vez confirmación. Pero le dieron la verdad. La pasajera sobrevivió. El reporte médico lo confirma. Está registrada como viva. Ese fue el momento en que se le deshizo toda la novela que se había contado, que me había ido, que la cabaña era suya, que nadie lo cuestionaría. Todo se hizo pedazos en una sola frase. No me buscó. Ni un mensaje, ni un buzón de voz encabronado, ni una excusa bien redactada. Pero esa misma tarde el celular de Maite se encendió. 4 llamadas perdidas, 2 de su número, una de Celeste, una bloqueada. Me las enseñó. No contestó. Solo llama porque perdió algo, dijo quedito. No porque quiera arreglar nada. No le contesté, solo asentí. Durante años creí que el silencio entre nosotros era distancia. Ahora veía claro, era comodidad. Él cerró la puerta, porque así la transacción era más fácil. Pero ahora la puerta ya no se quedaba cerrada. Yo había dejado una rendija justa para que pasara la verdad. Esa noche me acosté en la cama del hotel y escuché el calentador prender y apagar. Maite dormía en la otra cama, acurrucada hacia la ventana. La cabaña no se vendió. El fideicomiso estaba blindado, la cláusula seguía viva. Y el silencio. Ya no era paz, era consecuencia. Volví a sacar la carpeta de la escritura y empecé el siguiente documento: traspaso de servicios, dirección para correspondencia, ocupación legal. Iba de regreso a casa. El aire estaba más fresco de lo que esperaba esa tarde, de esos que anuncian que el otoño se quiere adelantar. Me senté en la banca frente al lago del Parque Chapultepec, la misma donde llevaba a Maite chiquita cuando todavía usaba tenis con luces, y preguntaba por qué las nubes parecían algodón de azúcar. Esa mañana había envuelto el sándwich en papel aluminio como antes.
mantequilla de cacahuate con rebanadas de manzana, su favorito cuando tenía 6. Ya no sabía si le seguiría gustando. Me valía. Era por el recuerdo, no por el sabor. La vi antes de que ella me viera. Mochila colgada de un hombro, audífonos puestos. Sus pasos se hicieron lentos. Levantó la vista, se detuvo. Por un segundo creí que se daría la vuelta. En vez de eso, corrió. Me abrazó tan fuerte que casi me duele el hombro y yo la apreté como si no hubiera regresado solo de entre los muertos, sino de algo más hondo. Estuvimos un rato sin decir nada. Ninguna de las dos. Nos sentamos juntitas, compartiendo silencio y el sándwich, viendo a los patos nadar en el agua turbia como si nada hubiera cambiado. Al rato saqué del abrigo el sobre. No lo abras hasta los 25, le dije, y nunca se lo enseñes a tu papá. No preguntó qué había dentro, solo asintió y lo guardó en la mochila sin decir palabra. Te extrañé, dijo después de un silencio largo. Yo nunca dejé de pensar en ti, le contesté. ¿Con eso bastó? Nos quedamos hasta que prendieron los faroles. No preguntó por el accidente, ni por la cabaña, ni por qué me escondía. Sabía lo que importaba, había vuelto, no por todos, pero sí por ella. Cuando nos paramos para irnos, me miró y susurró. Él ya sabe que estás viva, ¿verdad? Asentí una vez. Miró hacia la banqueta, donde normalmente esperaba el coche de su papá. No estaba. No va a venir, dijo. No va a querer ver esto. Y tenía razón, nunca vino. Las llaves nuevas se sentían raras en la mano, pero entraron suaves en la chapa. La puerta chilló igual que siempre. Pedro había prometido componerla hace años. Nunca lo dejé. Adentro la cabaña estaba callada, quietecita, como si hubiera estado aguantando la respiración desde que me fui. Los estantes vacíos, el mapa viejo de la Sierra Madre que enmarcamos juntos ya no estaba. Hasta la alfombra tejida junto a la chimenea la habían enrollado o tirado, pero todavía olía leve a leña. Y en el piso del pasillo del fondo había un portarretratos roto, nuestra foto de bodas boca abajo, el vidrio quebrado. No lloré. Saqué el mismo blog que traía desde el hotel y anoté 3 cosas. Traspasar los servicios, confirmar papeles de la beca, apartar donación para la biblioteca del pueblo. Ese fue el principio. Recorrí los cuartos despacio, viendo qué faltaba, qué quedaba y qué ya no importaba. La taza saltada en el fregadero, mi canasta de costura todavía debajo del banco de la ventana, una notita descolorida de Maite pegada por dentro de la puerta del despensero. No se te olvide el chocolate caliente. Te quiero, M. Hubiera sido fácil sentirme vacía ahí, pero me sentí firme. Seguía adolorida, seguía cansada, pero con raíces. Teo no se había molestado en guardar nada. Ni una carta, ni una foto, ni un hilo de significado. Había pasado por estos cuartos como quien mide metros cuadrados, no recuerdos. Me había equivocado al creer que él cargaría algo hacia adelante. Entonces lo cargaría yo. Esa noche le escribí a Mireya para terminar el fideicomiso educativo a nombre de Maite. Llamé al municipio por los formatos de donación de los libros que ya tenía en cajas. Hice una lista de los maestros del pueblo, que aún recordaba de cuando sustituía clases. Esta cabaña no era de él. No estaba en venta, no era un renglón en un plan financiero. Era mía. Porque me quedé, porque recordé, porque elegí volver a armar aunque nadie me lo pidiera. Y a la mañana siguiente, alguien tocó a la puerta. Escuché el coche antes de verlo. La grava crujió bajo llantas que no eran de por aquí. El motor se apagó, luego silencio. No me moví de la cocina. Desde la ventana lo vi bajar. Teo. No trajo flores, ni tarjeta, ni siquiera la caja con mis cosas, que sé que se llevó cuando creyó que nunca volvería. Solo se quedó parado al borde del porche como si la cabaña hubiera cambiado de forma sin su permiso. No tocó, no dijo mi nombre. Miró alrededor, entrecerrando los ojos hacia las ventanas, y vi un destello, reconocimiento tal vez.
o el principio del arrepentimiento. Caminó hasta la banca junto a la puerta. Ahí había dejado la nota esa mañana. No por drama, solo verdad. Viví, Teo, pero no por ti. La leyó. Se sentó despacio. Se quedó casi 5 minutos, codos en las rodillas, mirando la barandilla del porche, como si ahí estuvieran las respuestas que no se había ganado. No entró. No intentó. Cuando se levantó, vi que apretó la mandíbula. Dobló el papel, una vez se lo guardó en la bolsa, y caminó de vuelta al coche, sin mirar atrás. Sin disculpa, no esperaba una. La tetera silbó detrás de mí. Apagué la lumbre, serví agua caliente en la taza con el mango roto y le puse miel. El té sabía igual que siempre, tal vez mejor. Por la ventana, el coche desapareció en la curva. Se levantó polvo, luego se asentó. Abrí el cajón junto al fregadero, saqué la lista que traía. Su nombre era el último que quedaba. Lo taché con mano firme, sin coraje, solo cierre. Él se había despedido hace mucho, solo que en ese entonces no se dio cuenta. Y esa tarde, antes de que se fuera, la luz, escuché risas que venían del bosque detrás de la cabaña. La postal llegó un jueves, sin remitente, solo una línea con la letra de Maite. Todavía la tengo. La di vueltas en la mano, leyendo otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si parpadeaba. Pero no, todavía la tenía el sobre que le di en la banca. La promesa del futuro, la cosa callada que construimos entre nosotras cuando todo lo demás ardía. La puse en el alféizar y sonreí. No grande, no de vencedora. Suave, como cuando algo por fin se acomoda donde siempre debió estar. El viento de afuera empujaba la cortina contra el marco. Abrí la estufa, prendí un cerillo y dejé que la llama agarrara la leña vieja. Prendió rápido, calentando el cuarto, como Pedro lo hacía con su voz y una cobija extra. La cabaña crujió con el viento. No rota, viva. Caminé por los cuartos despacio. Las esquinas ya no se sentían como fantasmas esperando acusarme. Se sentían como páginas, escritas, vividas, recordadas. Hay cosas que se pierden, eso ya lo sé. Hay cosas que te las quitan antes de que las puedas abrazar bien. Nombres, confianza, años. Pero unas poquitas, solo unas poquitas, se quedan porque tú decides quedarte con ellas. No por costumbre, no por miedo, sino porque son tuyas de la manera más callada y más terca. Maite se quedó, a su modo. Y con eso bastaba. Me senté junto al fuego, la taza caliente entre las manos, la colcha sobre las rodillas. Afuera, la última luz se colaba entre los árboles, pintando las ventanas de dorado. No necesitaba que todo el mundo me recordara. Con una sola persona sobraba. La cabaña seguiría en pie. El fideicomiso estaba blindado. La historia, la mía, iba a aguantar. Y mañana llevaría la primera caja de libros a la biblioteca, esos que Pedro y yo marcamos hace años con nombres y fechas. Porque empezar de nuevo no siempre es cambiar todo. A veces es elegir lo que nunca cambió desde el principio.